Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos y que hoy día está trabajando aquí en Quito, y por eso vamos a hacer un análisis sobre cómo convertir a Quito en una ciudad ecológica y culturalmente sostenible. Quito es la segunda capital más alta del mundo después de La Paz. Estamos a 2.850 metros al pie de un volcán, el volcán Pichincha, que tiene dos bocas. Eso es lo curioso de este volcán, el Guagua y el Ruco Pichincha, en una zona volcánica sísmica muy próxima al Cotopaxi, al Reventador, con frecuentes sismos, porque estamos dentro de lo que se llama el Cinturón de Fuego del Pacífico. Pero además, Quito tiene la particularidad de ser una capital del Imperio Incaico, la segunda capital del Imperio de los Incas, después del Cusco, y además de ser la capital del Ecuador, una ciudad situada en la mitad del mundo. Esto es muy importante porque está situada en los Andes, en la mitad del mundo, tiene una presión atmosférica del 30% menos que en la costa del Ecuador, pero curiosamente en la línea ecuatorial además las corrientes electromagnéticas del planeta permiten colocar un huevo sobre un clavo, y esto significa que en lugares como las planicies del Cayambe se podría colocar un ascensor para llevar carga hacia el espacio. Por otro lado, Quito es una ciudad que tiene energía solar regularmente de 6 de la mañana a 6 de la noche todos los días, y esto permite además utilizar esa energía solar para generar electricidad. Uno de los grandes proyectos sería convertir a todos los techos de la ciudad y a las calles en fuentes de energía solar mediante paneles solares que recubran los techos de las casas, de los edificios e inclusive de parte de las avenidas y calles, de tal manera que las casas e inclusive las calles se conviertan en generadores de energía eléctrica. Pero esta energía eléctrica no solo sería para consumo, sino inclusive se podría exportar a través del sistema interconectado del Ecuador. Por otro lado, la ciudad ha enfrentado la pandemia, y debido a que tiene una altísima contaminación por el parque automotor, que es prácticamente el mayor parque automotor del país, este parque automotor ha contaminado la atmósfera, que ya contiene menos concentración de oxígeno, y esto ha hecho que la pandemia en estos días haya sido tan difícil de vencer, y la ciudad se haya convertido en el principal lugar o la principal ciudad del país con más muertos en toda esta pandemia, superando a Guayaquil. Guayaquil fue más espectacular, pero hubo menos muertos que en Quito, y menos enfermos crónicos y enfermos residuales, que son los que estamos teniendo ahora. Tiene la mayor cantidad porque, como el aire es enrarecido por la altura, más la contaminación, la calidad del aire es muy mala. Para vencer esto es necesario reducir el parque automotor y restituir o reemplazar por movilidad eléctrica, empezando por el metro de Quito, que todavía no se puede inaugurar, y luego por las motos eléctricas, los scooters y todo, que están inundando la capital, y por lo cual es necesario que las personas que compran motos tengan la posibilidad de recargarlas
mediante electrolineras domésticas o sitios de recambio de baterías descargadas por baterías cargadas. Esto daría empleo a mucha gente y ahorraría el costo del transporte. Además, esta ciudad tiene una alta pluviosidad, lo cual permite recoger agua lluvia en todas las casas y además tiene el mejor servicio de canalización y de agua potable del país. Tiene una gran agua potable, pero esta agua potable se convierte en agua contaminada y contaminante que va al río Machángara en lugar de ser purificada en cada casa. Si se llegara a hacer la purificación domiciliaria del agua, esta agua podría ser al mismo tiempo combustible para los nuevos vehículos de hidrógeno, que son los mismos vehículos de combustión que tenemos y que circulan por la capital, con un aditamiento chino que ya está en vigencia, que ya está en el mercado, que permite transformar a los motores de diésel y de gasolina en motores de hidrógeno que convierten el agua en combustible, en hidrógeno y oxígeno, y que luego de la combustión lo que expulsan es agua nuevamente. Pero además, la ciudad tiene un gran problema de inseguridad en este momento. Igual que las ciudades de la costa, esta es la ciudad más insegura y se caracteriza porque la inseguridad se migra desde la costa a Quito, y hay barrios como La Mariscal que se han convertido en el principal centro de distribución de drogas a estudiantes de todo el país. En este momento, la solución sería formar en cada uno de los barrios las rondas. Como les estaba diciendo, lo ideal sería formar las rondas barriales que, igual que las rondas campesinas en Perú o en México, estarían muy bien armadas, entrenadas y organizadas por la policía, tanto la policía municipal como la policía civil, y que tienen por finalidad intimidar a los sicarios, a los extorsionistas y a los ladrones, de tal manera que no pretendan robar matar ni extorsionar en la capital del Ecuador, que les sea algo difícil. Por supuesto, también tenemos que pensar seriamente en modificar el sistema educativo. En el sistema educativo que tenemos nosotros, los muchachos en los colegios y escuelas, a más de que aprenden la cultura inútil, la cultura general, aprenden a formar pandillas, a mentir, a robar, a engañar, aprenden a vivir en la hipocresía, aprenden a vivir en la cobardía. Esto hace que en los colegios y escuelas el bullying, las pandillas, la extorsión sexual, la extorsión económica, se han convertido en algo común y corriente. Hay colegios en que las pandillas, como el Colegio Montúfar, han llegado a apropiarse del colegio. Ante esta situación, se debe retornar a un sistema de clases semipresencial en que los estudiantes vayan 2 días por semana, uno para recibir y dar exámenes o recibir o entregar deberes, y al mismo tiempo recibir alguna observación del profesor, y el otro para ratificar o mostrar las actividades que se han realizado dentro de sus casas. Las casas deben ser el principal lugar de estudio, pero además tenemos que convertir a las casas de la capital en oficinas, en talleres, en tiendas, en centros de producción artesanal, etcétera, etcétera, gracias a la
teleeducación y al teletrabajo. Además, gracias a la posibilidad de entregar a domicilio artesanías, productos, trabajos, informes, etcétera, etcétera, por estas nuevas redes de entrega rápida que existen como Uber y otras, o Pedidos Ya, por ejemplo. Entonces, la educación en las escuelas y colegios de la capital tendría 3 veces más capacidad que lo que tiene en este momento. En este momento hay escuelas y colegios, especialmente estatales, que solamente pueden admitir a un número limitado de estudiantes. Si los estudiantes tienen que ir solo 2 días por semana, esto triplicaría la capacidad de los colegios, escuelas y universidades estatales. No digo particulares porque ellos tienen la opción de modificar, sea actuar de manera presencial o semipresencial. Vale señalar que la educación semipresencial ha resultado mucho mejor que la educación presencial, porque en la educación semipresencial las posibilidades de distracción de los estudiantes son menores que las posibilidades de distracción, de extorsión, de intimidación. Son más graves. A tal punto hemos llegado a vivir este momento tan crítico en el país que hoy día las noticias son que en Pedernales se han asesinado a 2 niños estudiantes de una escuela, solo por esta guerra entre bandas de sicarios y bandas de narcotráfico. Así pues, las posibilidades de que Quito pueda ser una ciudad ecológica, cultural y socialmente responsable se incrementan. Por supuesto, el municipio también tiene que crear centros de concentración donde las poblaciones puedan hacer manifestaciones políticas, manifestaciones artísticas, manifestaciones deportivas, de manifestaciones culturales, como el Estadio Olímpico, la Avenida Amazonas entre la Colón y la Patria, la Avenida de los Chiris, el Parque de San Francisco, la Plaza de San Francisco, la Plaza de Santo Domingo y algunas plazas del sur de la ciudad y del norte de la ciudad, donde se puede concentrar la población para evitar que cuando hay manifestaciones y protestas o cuando hay campañas políticas, la ciudad se vea o ensuciada o destruida por los manifestantes o por los políticos y los candidatos. Muchas gracias.